Creemos que pensamos por cuenta propia. Que nuestras decisiones son libres. Que elegimos lo que vemos, lo que creemos, y lo que ignoramos. Pero ¿y si no fuera tan simple? Vivimos rodeados de estímulos, mensajes y opciones. Todo parece diseñado para facilitarnos la vida. Para ahorrarnos tiempo. Para hacernos sentir cómodos. Sin embargo, casi nadie se detiene a preguntarse. ¿Qué se pierde cuando todo es inmediato? Cuando todo está decidido de antemano. Cuando pensar profundo se vuelve incómodo. Este no es un video sobre conspiraciones. Tampoco sobre tecnología. Es sobre algo mucho más cercano. Es sobre cómo, sin darnos cuenta, estamos cambiando la forma en que pensamos, sentimos y vivimos. El mundo nunca había sido tan ruidoso como ahora. Pantallas encendidas día y noche, notificaciones constantes, titulares urgentes, opiniones que se superponen unas a otras sin descanso. Todo parece moverse rápido, demasiado rápido, como si detenerse fuera un lujo que ya no podemos permitirnos. Sin embargo, detrás de ese movimiento constante, algo más profundo y silencioso está ocurriendo. Vivimos convencidos de que entendemos la realidad porque tenemos acceso a información. Creemos que saber más nos hace libres, que estar conectados nos vuelve conscientes. Pero rara vez nos detenemos a preguntarnos quién decide qué vemos primero, qué ideas se repiten y cuáles desaparecen sin dejar rastro. La información no solo informa, también dirige, moldea y condiciona. Este video no busca alarmar ni imponer conclusiones cerradas. Busca algo más difícil y más poderoso, invitarte a observar con calma. A mirar con atención aquello que normalmente pasa desapercibido. A reconocer las señales silenciosas que influyen en nuestras decisiones, en nuestros miedos, en nuestras prioridades y en la forma en que interpretamos el mundo que habitamos. Porque los cambios más importantes no siempre llegan acompañados de ruido. A veces se instalan lentamente, casi sin que los notemos, y cuando finalmente somos conscientes de ellos, ya llevan años formando parte de nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a recorrer esas señales. Paso a paso. Sin prisas. Con profundidad. Y al final de este recorrido, es posible que mires la realidad con otros ojos. Nunca en la historia de la humanidad habíamos estado tan conectados y, al mismo tiempo, tan saturados de estímulos. Cada día recibimos una cantidad de información que supera ampliamente la capacidad natural de nuestro cerebro para procesarla con calma y profundidad. Noticias que cambian a cada instante, mensajes constantes, imágenes que aparecen y desaparecen en segundos, alertas que interrumpen cualquier momento de quietud. Este exceso no es accidental. Un entorno dominado por el ruido reduce la capacidad de reflexión profunda. Cuando todo parece urgente, no hay espacio para analizar, para cuestionar o para comprender realmente lo que ocurre. En lugar de pensar, reaccionamos. Pasamos de un estímulo a otro sin terminar de procesar ninguno, creyendo que estamos informados cuando en realidad estamos sobrecargados. El ruido constante genera una sensación permanente de urgencia. Todo parece importante, todo exige atención inmediata. Pero cuando todo es urgente, nada lo es de verdad. En ese estado de distracción continua, muchas decisiones se toman de forma automática, sin conciencia plena, guiadas por impulsos momentáneos más que por reflexión. El silencio, por el contrario, se ha vuelto incómodo para muchas personas. Se evita porque en el silencio aparecen las preguntas, y las preguntas obligan a detenerse. Obligan a mirar hacia adentro, a enfrentarse a ideas propias y a cuestionar aquello que normalmente se acepta sin pensar. Así comienza el mundo moderno, con mucho ruido, poca pausa y una atención fragmentada. Y desde ese punto inicial se construyen las dinámicas que influyen silenciosamente en nuestra manera de pensar, de sentir y de vivir cada día. En el mundo moderno existe una creencia profundamente arraigada, la idea de que controlamos nuestras decisiones. Pensamos que elegimos libremente qué ver, qué consumir, qué creer y qué ignorar. Sentimos que tenemos el mando porque podemos cambiar de pantalla, cerrar una aplicación o deslizar el dedo hacia otro contenido. Pero ese control, en muchos casos, es solo aparente. La mayoría de nuestras decisiones no ocurren en el vacío.
Se toman dentro de marcos previamente diseñados. Algoritmos que priorizan ciertos contenidos, narrativas que se repiten hasta volverse familiares, ideas que aparecen una y otra vez hasta dejar de parecer opiniones y empezar a sentirse como hechos incuestionables. No es imposición directa, es exposición constante. La ilusión de control es poderosa porque tranquiliza. Nos hace sentir seguros en un entorno complejo y cambiante. Nos da la sensación de que entendemos lo que ocurre y de que participamos activamente en ello. Sin embargo, cuando dejamos de cuestionar lo que consumimos, cedemos algo mucho más valioso que el control, cedemos la conciencia. Poco a poco aceptamos lo que se presenta como normal. Ajustamos nuestras expectativas, nuestros miedos y nuestros deseos sin darnos cuenta. No porque alguien nos obligue, sino porque el entorno nos empuja suavemente en una dirección determinada, casi imperceptible, pero constante. Lo más inquietante de este proceso es su lentitud. No sucede de golpe. Ocurre de manera gradual, silenciosa, integrada en la rutina diaria. Y cuando intentamos detectarlo, cuando sentimos que algo ha cambiado, esa ilusión de control ya forma parte de nuestra forma habitual de vivir y de pensar. La información siempre ha sido poder, pero en el mundo moderno ese poder ya no se manifiesta de forma evidente. No se impone por la fuerza ni se presenta como una orden directa. Actúa de manera sutil, casi invisible, integrándose en la rutina diaria hasta volverse parte del paisaje. La mayoría de las personas no siente que la información las controle, porque llega envuelta en comodidad, entretenimiento y aparente neutralidad. No toda la información tiene el mismo peso, ni todas las ideas reciben el mismo espacio. Algunas se repiten constantemente, desde distintos ángulos, con palabras diferentes pero con el mismo mensaje de fondo. Otras, en cambio, apenas aparecen, se diluyen rápidamente o quedan relegadas a los márgenes. Con el tiempo, esta repetición selectiva crea una sensación de consenso, incluso cuando no lo hay. El cerebro humano tiende a confiar en lo familiar. Aquello que vemos con frecuencia se percibe como más verdadero, más seguro, más aceptable. No porque lo hayamos analizado en profundidad, sino porque lo reconocemos. Así, la información no solo transmite datos, también moldea percepciones, prioridades y marcos mentales sin necesidad de convencer explícitamente. Este proceso no requiere mala intención para ser efectivo. Funciona por acumulación. Una idea aislada no cambia nada, pero miles de pequeñas exposiciones, día tras día, terminan influyendo en cómo interpretamos la realidad. Lo que consideramos importante, lo que nos preocupa, incluso lo que tememos, suele estar estrechamente ligado a aquello que consume nuestra atención de forma constante. El verdadero poder de la información moderna no está en lo que dice, sino en lo que normaliza. En lo que convierte en cotidiano. En lo que deja de parecernos extraño. Y cuando una narrativa se vuelve normal, deja de cuestionarse. Simplemente se acepta, se repite y se integra en la forma en que entendemos el mundo que nos rodea. La atención humana se ha convertido en uno de los recursos más valiosos del mundo moderno. No porque sea infinita, sino precisamente porque es limitada. Cada persona dispone de una cantidad reducida de atención consciente a lo largo del día, y aquello que logra capturarla tiene la capacidad de influir en pensamientos, emociones y decisiones posteriores. Moldear la atención no significa obligar a mirar algo específico. Significa dirigir el foco de manera gradual, casi imperceptible. Colocar ciertos estímulos en primer plano mientras otros quedan relegados al fondo. Con el tiempo, dejamos de percibir esta selección como una influencia externa y comenzamos a sentir que nuestros intereses son completamente naturales y espontáneos. El cerebro responde con mayor facilidad a lo inmediato, a lo emocional y a lo visualmente impactante. Por eso, los mensajes simples, repetitivos y cargados de emoción tienden a imponerse sobre aquellos que requieren análisis y paciencia. No porque sean más verdaderos, sino porque son más fáciles de procesar en un entorno saturado de estímulos. A medida que la atención se fragmenta, la profundidad disminuye. Saltamos de un tema a otro sin cerrar ninguno. Nos informamos por fragmentos, por titulares, por impresiones rápidas. Y aunque sentimos que estamos al tanto de todo, en realidad entendemos cada vez menos.
La atención dispersa crea la ilusión de conocimiento, pero debilita la comprensión real. Con el tiempo, este entrenamiento constante de la atención modifica la forma en que pensamos. Nos volvemos menos tolerantes a la complejidad, menos pacientes con los procesos lentos, menos dispuestos a escuchar ideas que no confirman lo que ya creemos. Así, la atención no solo se consume, también se moldea, y en ese proceso se redefine silenciosamente la manera en que interpretamos el mundo. El tiempo siempre ha sido valioso, pero en el mundo moderno se ha convertido en un recurso silencioso, difícil de percibir y aún más difícil de proteger. No suele desaparecer de golpe. Se diluye lentamente, fragmentado en pequeñas interrupciones que, individualmente, parecen insignificantes, pero que en conjunto terminan por ocupar gran parte del día. Cada distracción consume algo más que segundos. Consume continuidad. Rompe el hilo del pensamiento, interrumpe la concentración y dificulta el retorno a un estado de atención profunda. Así, el tiempo no solo se pierde, se vuelve inservible para ciertas tareas que requieren calma, reflexión y presencia real. Cuando el tiempo se fragmenta, la percepción de la vida también cambia. Las jornadas parecen más cortas, los días más acelerados, los meses más confusos. Sentimos que estamos ocupados constantemente, pero no siempre sabemos en qué se ha ido ese tiempo. La sensación de falta de tiempo se vuelve permanente, incluso cuando no hay una causa clara que la justifique. Este fenómeno no es solo una consecuencia del ritmo moderno, también se convierte en una herramienta. Un individuo que siente que nunca tiene tiempo difícilmente se detiene a cuestionar su entorno. Vive reaccionando, resolviendo lo inmediato, aplazando lo importante para un momento que casi nunca llega. Con el paso del tiempo, esta dinámica normaliza la prisa. La lentitud comienza a verse como ineficiencia y la pausa como pérdida. Sin embargo, es precisamente en los espacios de calma donde surgen las ideas más profundas, las decisiones más conscientes y la verdadera comprensión de uno mismo y del mundo que lo rodea. La tecnología dejó de ser una simple herramienta hace mucho tiempo. Hoy funciona como una extensión directa del pensamiento humano. No solo nos ayuda a realizar tareas, también influye en cómo recordamos, cómo aprendemos y cómo tomamos decisiones. Poco a poco, muchas funciones mentales han sido delegadas a dispositivos que siempre están al alcance de la mano. Al externalizar la memoria, la orientación y el cálculo, el cerebro se adapta. Ya no necesita retener ciertos datos ni desarrollar algunas habilidades con la misma intensidad que antes. Esto no es necesariamente negativo, pero sí transforma la manera en que procesamos la realidad. Pensar se vuelve más rápido, pero también más superficial cuando la tecnología sugiere respuestas antes de que formulamos preguntas. La tecnología no piensa por nosotros, pero sí condiciona el marco en el que pensamos. Aquello que es fácil de buscar se percibe como más importante. Lo que requiere esfuerzo, paciencia o profundidad tiende a evitarse. Así, la lógica de la herramienta termina influyendo en la lógica del pensamiento humano. Además, el uso constante de interfaces digitales fragmenta la atención. Cambiar de aplicación, de ventana o de estímulo se vuelve un hábito automático. El pensamiento continuo, profundo y sostenido comienza a resultar incómodo. Se prefiere la inmediatez, incluso cuando eso reduce la calidad de la reflexión. Con el tiempo, esta relación estrecha con la tecnología redefine la forma en que entendemos el conocimiento. Saber ya no significa comprender, sino acceder rápidamente. Y cuando el acceso reemplaza a la comprensión, el pensamiento se vuelve dependiente. La tecnología, entonces, deja de ser solo una herramienta y se convierte en una parte integral del modo en que interpretamos y experimentamos el mundo. El silencio, que durante siglos fue parte natural de la experiencia humana, se ha convertido en algo raro y, para muchos, incómodo. Hoy casi siempre hay un sonido de fondo, una pantalla encendida, una voz que acompaña cada momento. El silencio se llena rápidamente, como si dejarlo existir fuera una forma de vacío que debe evitarse. Esta pérdida no es trivial. El silencio cumple una función profunda, permite ordenar los pensamientos, procesar emociones y conectar con uno mismo.
Sin él, la mente permanece en un estado constante de estímulo externo, reaccionando sin descanso, sin espacio para la reflexión interna. Cuando el silencio desaparece, también se reduce la capacidad de escuchar. No solo a los demás, sino a las propias ideas. Las intuiciones, las dudas y las preguntas personales necesitan calma para emerger. En un entorno ruidoso, esas señales internas quedan ahogadas por estímulos más inmediatos y llamativos. Además, el silencio obliga a enfrentar aquello que evitamos. Pensamientos incómodos, emociones no resueltas, preguntas sin respuesta. Por eso resulta tan fácil llenarlo con distracciones. Sin embargo, evitar el silencio no elimina esos contenidos, solo los posterga, acumulándolos bajo la superficie. Con el tiempo, esta evasión constante debilita la introspección. Se vive hacia afuera, respondiendo a estímulos externos, mientras el mundo interior se vuelve difuso. Recuperar el silencio no significa aislarse del mundo, sino recuperar un espacio donde la mente pueda descansar, reorganizarse y volver a mirar la realidad con mayor claridad y profundidad. Más allá de las decisiones individuales, existe una fuerza silenciosa que influye en la forma en que las sociedades piensan y reaccionan, la psicología colectiva. No se trata de una mente única, sino de patrones compartidos de emoción, percepción y comportamiento que emergen cuando muchas personas son expuestas a los mismos estímulos durante largos periodos de tiempo. Las emociones se contagian con facilidad. El miedo, la euforia, la indignación o la esperanza se propagan rápidamente cuando se repiten en discursos, imágenes y narrativas comunes. Con el tiempo, estas emociones compartidas crean climas sociales que influyen en cómo se interpretan los hechos, incluso antes de que sean analizados racionalmente. En la psicología colectiva, la repetición es clave. Cuando una idea se escucha desde múltiples voces, en distintos formatos y contextos, comienza a percibirse como evidente. No porque haya sido comprobada en profundidad, sino porque resulta familiar. La familiaridad genera confianza, y la confianza reduce la necesidad de cuestionar. Este fenómeno explica por qué, en determinados momentos, grandes grupos pueden reaccionar de manera similar ante situaciones complejas. Las respuestas se simplifican, las posturas se polarizan y la reflexión individual cede espacio a la reacción grupal. Pensar distinto se vuelve incómodo, incluso cuando existen dudas internas. La psicología colectiva no elimina la responsabilidad personal, pero sí crea una presión invisible. Influye en lo que se considera aceptable, razonable o normal. Comprender esta dinámica no significa aislarse de la sociedad, sino reconocer cuando nuestras emociones y opiniones están siendo amplificadas por el entorno, y cuando surgen realmente de una reflexión consciente y personal. El miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas del ser humano. Su función original es protegernos del peligro, mantenernos alertas y preparados para reaccionar. Sin embargo, cuando el miedo se activa de manera constante y difusa, deja de ser una herramienta de supervivencia y se convierte en un estado permanente que condiciona la forma de pensar y de actuar. En el mundo moderno, el miedo rara vez se presenta de forma directa. No siempre señala un peligro inmediato y concreto. A menudo aparece como una sensación generalizada de amenaza, incertidumbre o inseguridad. Algo podría salir mal, algo podría perderse, algo podría cambiar. Esta ambigüedad lo vuelve especialmente efectivo, porque no permite identificar con claridad qué debe enfrentarse. Un individuo que vive en alerta constante tiende a buscar seguridad por encima de todo. Se vuelve más receptivo a mensajes que prometen protección, estabilidad o control, incluso cuando esas promesas implican renunciar a cuestionar o a decidir de manera consciente. El miedo reduce la capacidad crítica y favorece respuestas rápidas y emocionales. Cuando el miedo se comparte colectivamente, su efecto se amplifica. Se refuerza a través de relatos repetidos, imágenes impactantes y escenarios posibles que se presentan como inevitables. Con el tiempo, esta exposición constante normaliza la preocupación y la ansiedad, integrándolas en la vida cotidiana. El problema no es sentir miedo, sino vivir atrapado en él. Un miedo sostenido limita la imaginación, reduce la apertura al cambio y estrecha el horizonte de posibilidades.
Reconocer cuando el miedo protege y cuando manipula es un paso esencial para recuperar una mirada más clara y una relación más consciente con la realidad que nos rodea. La comodidad es uno de los valores más apreciados del mundo moderno. Todo está diseñado para reducir el esfuerzo, ahorrar tiempo y simplificar procesos. Desde la forma en que nos informamos hasta la manera en que resolvemos tareas cotidianas, la comodidad se presenta como un avance indiscutible. Sin embargo, cuando se vuelve un principio absoluto, comienza a tener efectos menos visibles. La comodidad reduce la fricción, y con ella desaparecen muchas oportunidades de reflexión. Aquello que no exige esfuerzo rara vez se cuestiona. Cuando las respuestas están a un clic de distancia, disminuye el impulso de profundizar, de contrastar o de dudar. Lo cómodo se acepta, no porque sea verdadero, sino porque no genera resistencia. Un entorno excesivamente cómodo también moldea las expectativas. Nos acostumbramos a que todo sea rápido, inmediato y accesible. La espera se vuelve intolerable, el proceso se percibe como pérdida de tiempo y la dificultad como un obstáculo innecesario. Poco a poco, se debilita la capacidad de sostener esfuerzos prolongados y de atravesar la incomodidad que acompaña al aprendizaje profundo. Esta dinámica puede convertirse en una forma sutil de control. No porque alguien imponga límites de manera explícita, sino porque la comodidad orienta las decisiones. Se elige lo fácil, lo conocido, lo que no incomoda. Las alternativas que requieren cuestionar, cambiar hábitos o asumir riesgos tienden a descartarse antes de ser consideradas seriamente. La comodidad no es negativa en sí misma. El problema surge cuando sustituye a la conciencia. Cuando se prioriza la facilidad por encima del sentido, del criterio y de la comprensión. Recuperar cierta incomodidad consciente puede ser el primer paso para volver a decidir con mayor claridad y autonomía. Los valores de una sociedad no cambian de un día para otro. Se transforman lentamente, casi de manera imperceptible, a medida que nuevas ideas se repiten y antiguas referencias se van debilitando. Lo que antes se consideraba esencial comienza a perder peso, mientras que nuevas prioridades ocupan su lugar sin generar un quiebre evidente. En el mundo moderno, muchos valores tradicionales han sido reemplazados por otros más inmediatos. La constancia cede frente a la rapidez, la profundidad frente a la visibilidad y el sentido frente al resultado inmediato. No porque estos nuevos valores sean necesariamente incorrectos, sino porque se adaptan mejor a un entorno acelerado y competitivo. Este cambio no siempre se vive como una pérdida. A menudo se presenta como progreso. Sin embargo, cuando los valores se redefinen únicamente en función de la eficiencia o la conveniencia, se corre el riesgo de vaciarlos de significado. Aquello que no produce resultados rápidos o visibles tiende a considerarse irrelevante. El problema surge cuando estos nuevos valores se adoptan sin reflexión. Se asumen como normales, como inevitables, sin preguntarse qué se gana y qué se pierde en el proceso. Con el tiempo, esta adaptación silenciosa redefine la manera en que las personas se relacionan entre sí, cómo miden el éxito y cómo entienden su propio propósito. Reconocer el cambio de valores no implica aferrarse al pasado ni rechazar lo nuevo. Implica tomar conciencia de las transformaciones que están ocurriendo y decidir cuáles merecen ser integradas y cuáles conviene revisar. Solo desde esa reflexión consciente es posible construir una identidad personal y colectiva que no dependa exclusivamente de las tendencias del momento. En el mundo actual, la verdad rara vez se presenta como un relato completo. Aparece fragmentada, dividida en piezas pequeñas que circulan de manera independiente. Cada fragmento parece coherente por sí mismo, pero al separarse del conjunto pierde contexto, profundidad y, en muchos casos, sentido real. La fragmentación de la información favorece interpretaciones rápidas. Titulares breves, frases aisladas y datos parciales se consumen sin el tiempo necesario para comprender el panorama completo. De esta forma, la percepción de la realidad se construye a partir de impresiones sueltas, no de una comprensión integrada. Cuando la verdad se fragmenta, se vuelve más fácil moldearla. Un mismo hecho puede presentarse desde ángulos distintos, resaltando ciertos elementos y ocultando otros. El resultado no siempre es una mentira directa, sino una visión incompleta que orienta la interpretación en una dirección determinada.
Este fenómeno también influye en la manera en que se forman las opiniones. Las personas tienden a identificarse con fragmentos que confirman lo que ya creen, mientras ignoran aquellos que generan incomodidad o contradicción. Así, la verdad deja de ser un espacio común y se convierte en una colección de relatos parciales que rara vez dialogan entre sí. La consecuencia más profunda de esta fragmentación es la pérdida de visión global. Sin una perspectiva amplia, resulta difícil comprender procesos complejos o anticipar consecuencias a largo plazo. Recuperar una relación más completa con la verdad requiere tiempo, paciencia y la voluntad de ir más allá de los fragmentos, reconstruyendo el contexto que da sentido a cada parte. El ciudadano moderno vive inmerso en sistemas complejos que rara vez se detiene a observar. Participa en ellos de forma cotidiana, cumpliendo rutinas, siguiendo normas implícitas y adaptándose a dinámicas que parecen naturales. La mayoría de estas estructuras no se imponen con fuerza visible, sino que se integran suavemente en la vida diaria hasta volverse invisibles. Este ciudadano suele sentirse informado y conectado, pero al mismo tiempo experimenta una sensación constante de cansancio y saturación. Tiene acceso a más recursos que nunca, pero dispone de menos tiempo para comprenderlos en profundidad. La vida se organiza en torno a obligaciones, estímulos y expectativas externas que dejan poco espacio para la reflexión personal. La identidad del ciudadano moderno también se construye en función de lo visible. La validación externa, la comparación constante y la necesidad de pertenencia influyen en cómo se define a sí mismo. Con el tiempo, la percepción del valor personal puede depender más de la mirada ajena que de un criterio interno sólido. A pesar de esta presión, el ciudadano moderno no es pasivo. Posee una capacidad latente de cuestionar, de detenerse y de reevaluar su lugar en el mundo. Sin embargo, esa capacidad requiere condiciones que escasean: silencio, tiempo y atención consciente. Sin estos elementos, la inercia cotidiana tiende a imponerse. Comprender al ciudadano moderno no implica juzgarlo, sino reconocer las tensiones que enfrenta. Vive entre la comodidad y la exigencia, entre la conexión constante y la desconexión interna. Reconocer estas contradicciones es el primer paso para recuperar una relación más consciente con la realidad y con uno mismo. En medio de la conexión constante con el mundo exterior, muchas personas experimentan una desconexión silenciosa con su mundo interior. Las agendas llenas, los estímulos continuos y la atención fragmentada dejan poco espacio para escuchar las propias emociones, pensamientos y necesidades reales. Esta desconexión no siempre se percibe de inmediato, porque se disfraza de normalidad. La desconexión interna se manifiesta de formas sutiles. Sensación de vacío sin causa aparente, dificultad para identificar lo que se siente, decisiones tomadas por inercia más que por convicción. Se sigue avanzando, cumpliendo rutinas y expectativas, pero con una creciente sensación de distancia respecto a uno mismo. Cuando no existe un espacio para la introspección, las referencias internas se debilitan. Las personas comienzan a guiarse principalmente por señales externas, opiniones ajenas, tendencias, métricas de éxito impuestas. Con el tiempo, esta dependencia dificulta reconocer qué es realmente propio y qué ha sido adoptado sin reflexión. La desconexión interna también afecta la capacidad de disfrutar. Incluso en momentos de descanso, la mente permanece ocupada, anticipando lo siguiente, revisando pendientes o buscando estímulos adicionales. Estar presente se vuelve un desafío, y la experiencia se diluye. Reconectar con el mundo interior no implica aislarse ni rechazar la vida moderna. Implica recuperar espacios de pausa consciente, donde sea posible observar sin juicio, escuchar sin prisa y decidir con mayor claridad. En un entorno que empuja constantemente hacia afuera, volver hacia adentro se convierte en un acto esencial de equilibrio y conciencia. El futuro ya no se percibe como algo lejano. Se siente cercano, casi inmediato, y al mismo tiempo incierto. Los cambios tecnológicos, sociales y culturales avanzan a un ritmo que dificulta anticipar sus consecuencias. Lo que hoy parece estable puede transformarse rápidamente, y esta sensación constante de transición influye en la forma en que las personas piensan y planifican su vida. Ante esta incertidumbre, muchas decisiones se vuelven cortoplacistas. Se prioriza lo inmediato sobre lo duradero, la adaptación rápida sobre la reflexión profunda.
Vivir en un presente continuo parece más seguro que proyectarse a largo plazo en un entorno que cambia sin pausa. Sin embargo, esta adaptación constante también genera desgaste y ansiedad. El futuro inmediato no se construye solo con grandes eventos, sino con pequeñas decisiones cotidianas que se repiten una y otra vez. La forma en que usamos nuestro tiempo, la atención que prestamos, los valores que reforzamos y las narrativas que aceptamos van delineando el escenario que viene, incluso cuando no somos plenamente conscientes de ello. La sensación de falta de control sobre el futuro puede llevar a dos extremos, la resignación o la búsqueda desesperada de certezas. Ambas respuestas reducen la capacidad de actuar con criterio propio. En cambio, desarrollar una conciencia del proceso permite participar activamente en la construcción del futuro, aún dentro de la incertidumbre. El futuro inmediato no exige tener todas las respuestas. Exige presencia, atención y la disposición a observar los cambios con claridad. Comprender el presente, con sus tensiones